colegas. Buen día, presidente. Ya estoy conectado. Bien, ¿cómo les va? Buenos días, señora jueza. Vamos a retomar entonces la audiencia en esta causa Guerrieri, Pascual y otros. Homicidio calificado por el concurso de 2 o más personas. Vamos a dar comienzo la audiencia en el día de la fecha con la recepción de una declaración testimonial. Le voy a solicitar entonces a la señora secretaria que me informe sobre la presencia de partes y testigos. Buenos días a todos. Le informo, señora presidenta, que se encuentran presentes en esta sala los imputados Constanzo, Pagano, Amelon, Tevez, con los defensores, el defensor oficial Severín, la Rubia, el doctor Minio, y conectados los defensores Agnoli y la doctora Sosa Trillo. Perfecto. Muy bien. ¿Y el testigo, doctora? Está presente en el tribunal, se le ha recabado. ¿Me da el nombre, por favor, del testigo? Nobile, Juan Nobile. Juan Nobile, perfecto, muy bien. Y vamos a su vez se encuentra conectada la doctora Giordano, representante de la querella, y los imputados Isach, Fariña, Gay, Almeder y Guerrieri. Perfecto, muy bien. Después vamos a ir, cuando vayamos uno por uno, vamos a ir. ¿Hacemos pasar al testigo? Sí, por favor. Buenos días. Señor Juan Nobile, ¿es su nombre? Sí. ¿Me da su número de documento, por favor? 18-067-703. Muy bien. Señor Nobile, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en esta causa que se caratula Guerrieri, Pascual y otros sobre homicidio calificado por la Comisión de Investigación. En su calidad de testigo usted deberá decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado. Y yo le debo recabar juramento o promesa de decir verdad. Entonces le pregunto, señor Juan Nobile, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad de todo lo que sepa y le sea preguntado en esta audiencia? Sí. Bien, gracias. Tome asiento, ahora sí. Bien, entiendo que es un testigo ofrecido por la Fiscalía. Doctor Villate, le doy la palabra. Gracias, le voy a preguntar antes por las generales de la ley. Se encuentran imputados en esta causa Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelon, Marino Héctor González, Ariel Antonio López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Daniel Isaac, Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Constanzo, Federico Almeder, Juan Carlos Facendini, Juan Félix Retamoso, Enrique Andrés López, Osvaldo Jorge Tevez, Oscar Roberto Giay y Roberto Raúl Esquiro. ¿Conoce alguna de estas personas que le he nombrado? Bien, entonces debo concluir que no le comprenden las generales de la ley. Entonces, ahora sí, le voy a dar la palabra al señor fiscal para que formule su interrogatorio. Gracias, Le pido señora disculpas presidenta por la demora, pero había neblina y se nos atrasó un poco el viaje. Bien, comenzamos. Gracias. Buenos días, Juan. Buenos días. En primer término, te voy a pedir que por favor le cuentes al tribunal cuál es tu ocupación y dónde te desempeñas actualmente. Sí, yo soy antropólogo, me desempeño como docente en la Universidad Nacional de Rosario y trabajo hace 17 años en el equipo argentino de antropología forense. Bien. En tu calidad de antropólogo y de integrante del equipo argentino de antropología forense, te pregunto si tuviste que realizar trabajos en un lugar que es conocido como Campo San Pedro, ubicado en las cercanías de Laguna Paiva, y en tal caso, si nos podés contar en qué consistieron esos trabajos. Sí,
Sí, estuve trabajando en Campo San Pedro, lo que se conoce como Campo San Pedro, cercano a Laguna Paiva. En el año 2007 comenzamos una serie de prospecciones cuyo objetivo central fueron de determinar la presencia-ausencia de fosas de inhumación clandestinas en ese predio. ¿En qué consistieron estos trabajos? ¿Qué tipo de relevamientos hicieron? Bien, en principio lo que tuvimos fue un relevamiento de los testimonios que cobraban en autos, sobre todo vinculados a las declaraciones de Carlos Castellanos, que había sido un cuidador de ese campo en el año 1977. Estos testimonios fueron recabados principalmente por la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, y eran testimonios que empezaron a recabarse incluso en 1984, 1985, y en el año 2006 fueron presentados como testimonios ante la justicia, ¿no? Y también después hubo testimonios del señor Constanzo que hacían referencia también al Campo San Pedro como un lugar posible de inhumación de detenidos que estuvieron en la Calamita. Esos son los dos testimonios que teníamos, y a partir de ahí lo que se hizo por orden del juez Minio, en ese momento de Santa Fe, fue desplegar todo tipo de técnicas de metodologías antropológicas y arqueológicas para determinar la presencia o ausencia de restos óseos humanos o de inhumaciones clandestinas en ese predio. ¿Nos puedes decir este predio, este campo, de propiedad de quién es y cuáles son sus características? Sí, este predio, la información que teníamos nosotros, es un predio que correspondía y que pertenecía al ejército argentino. Se le llamaba también Campo Rolón por un teniente coronel o teniente general, creo que estaba a disposición de las Fuerzas Armadas para todo lo que tuviese que ver con entrenamiento de fuerzas militares, sobre todo entrenamiento de artillería. Pero bueno, había entrenamiento de distintas fuerzas también, por lo que se pudo saber, ¿no es cierto?, del campo. Pero básicamente era un campo que pertenecía a las Fuerzas Armadas y tenía como objetivo ser un campo de disposición para entrenamientos de combate. Bien. Este uso que describís, ¿se tiene registro desde cuándo se le daba? El registro aproximadamente empieza en la década del 70 a dársele este tipo de uso, y es como que de acuerdo a lo que teníamos, digamos, a disposición de información, hubo años que se le dio mayor uso, mayor intensidad, y otros años de menor intensidad, ¿no? Un año de mucha intensidad fue para entrenamiento, ¿no?, el de 1978. ¿Es un campo de qué extensión? Es un campo que tiene 2.100 hectáreas, que están ubicados sobre la laguna Setúbal. De esas 2.100 hectáreas, aproximadamente, bueno, unas 2/3 partes corresponden a una parte que es inundable, ¿no? Sí, perdón. No, que conjuntamente con las actividades militares también se utilizaba para sembrarlo, trabajar para tareas agrícolas, ¿no? Tanto sembradío como cría de animales. Bien. ¿De quiénes fueron? Señalaste un testimonio de Carlos Castellanos. ¿En qué consistió este testimonio? Sí, tengo un PowerPoint, si lo puedo, donde tengo ahí citado a Castellanos, si ustedes me permiten. Sí, sí, por favor, ya sabe cómo se hace la conexión y esto ya está. Lo que me dijeron es que ya estaba ahí está, conectado, aparentemente. así que simplemente lo tengo que poner. Ajá. Ahí está. Ahí está. A ver. Bueno, esto es una vista del Campo San Pedro con las características, ¿no es cierto?, que tiene, también las dimensiones y esto de que bordea, ¿no es cierto?, lo que se llama la Laguna del Capón, que es parte del sistema hídrico de la Laguna Setúbal. Esto es un resumen básicamente de las distintas exploraciones que estuvimos realizando y de las características de las metodologías que fuimos implementando a lo largo del tiempo para dar precisamente con esta determinación de presencia o ausencia de inhumaciones en ese lugar.
En una de las declaraciones de Carlos Castellanos, él comunica que dice que, concretamente, andaba recorriendo el campo y la vi. Fosa grande y la habían echado. Al taparla le tiraron los cardos encima otra vez. Entonces casi estaba poco visible. No la iba a ver cualquiera, la iba a ver un tipo que andaba mirando donde había los rastros donde habían andado. Y como vos recorrés, conocés pozo por pozo en el campo, camino por camino y todos los lugares, entonces para vos es fácil encontrar hasta la cueva de un peludo, ¿no? Para el señor Castellanos, él lo que empieza a comunicar es que él estaba como cuidador del campo, había solicitado también poder explotar algunas hectáreas para explotación rural también de ese campo, mientras el campo pertenecía a las Fuerzas Armadas. Él lo que sostiene que en 2 oportunidades concretamente venía gente de civil que decían que era de inteligencia y que le decían que iban a hacer ejercicios especiales, ejercicios nocturnos, y que por lo tanto él se tenía que retirar del campo. Ahí lo llevaban a otro predio, fuera, ¿no es cierto?, de lo que era Campo San Pedro, y él menciona 2 hechos, ¿no? Él dice que cuando volvía, después de una semana aproximadamente al Campo San Pedro, él lo que en los recorridos podía ubicar tierra removida, que le llamaban la atención esa tierra removida, porque dice que si bien se remueven parte de las actividades de entrenamiento, implican hacer pozos y remover tierra, algo que le llamaba la atención que en estos casos esas fosas estaban tapadas, ¿bien? Y como queriendo que no se reconozca muy bien por el hecho de que le tiraban cardos encima, ¿no? Otro elemento que le llamaba la atención a Carlos Castellano en estas declaraciones, él estuvo durante el año 77 principalmente en este lugar. Él dice concretamente en una declaración, dice, exacto, y posiblemente en este intervalo hasta la noche que han venido camiones descargaron la cal. No sé qué habrán traído, soldados para descargar o la habrán descargado ellos. Eso ya no sé nada, pero que habían apilado cal ahí sí, porque estaban las marcas de las bolsas y las bolsas no estaban más. Entonces esas se las llevaron, era cuando estaba el furor de que lo habían matado a Aramburu y lo habían tapado con cal para que no despidiera olor. Ese era el secreto que según decían ellos y yo había escuchado. Entonces, bueno, ¿a dónde está eso? La cal. Salí a recorrer en el campo y encontré la fosa, dice él, en la cual él no vio directamente restos óseos de humanos, pero sí le llamó mucho la atención de que en los galpones había mucha cal cuando él se iba, cuando lo sacaban, y después cuando volvía esas bolsas de cal ya no estaban. Son los testimonios de Castellanos, ¿no? Que hacían referencia a posibles inhumaciones clandestinas. De acuerdo al testimonio de Castellanos, estaríamos hablando de qué cantidad aproximada de fosas. Él dice que vio una fosa grande en un sector que después él señalizó en el campo, ¿no es cierto?, con los testimonios que él ofrece a la Justicia Federal de Santa Fe. Lo que marca él es que fue en 2 oportunidades, esto de que lo han sacado del campo en el año 77, y que hace referencia a una fosa grande, y en algún paso de su declaración también hace referencia a alguna fosa individual o pequeña, dice él, concretamente. ¿Y de estas fosas pudo señalar el lugar donde estaban ubicadas? Sí, él marcó un sector aproximado a la fosa, por el hecho de que es un campo que tiene una muy alta dinámica geomorfológica, de inundaciones y bajantes muy pronunciadas, y también tiene una dinámica que corresponde, digamos, a la actividad agropecuaria, ¿no? O sea, hay tiempos en que se desmonta parte del campo para hacer sembradíos, hay tiempos en donde hay una gran cantidad de animales y otros tiempos que no. Por lo tanto, la ubicación en el campo es un tanto dificultosa. No es que uno, si pasa 1 año, 2 años, desde el último día que estuvo allí, va a llegar al campo y marcar exactamente los lugares, porque se hace muy complejo eso, ¿no? Por precisamente la dinámica geomorfológica y las actividades antrópicas que hay permanentemente en el lugar. Claro. Pero marcó un lugar. Él señalizó un lugar que, obviamente, como antropólogos, cuando se señala un lugar
y han pasado ya varios años, y teniendo en cuenta esta dinámica, no es que tomamos exclusivamente el lugar puntual que marca, sino que hacemos ampliaciones de esos lugares para no restringir exactamente donde marcó el testigo, porque obviamente que entendemos que puede haber confusiones. Bien. Este relato que él hace de que él era retirado del campo y que iba otro personal al campo, dijo que a qué repartición pertenecían, si tenían algún tipo de especialidad dentro de lo que era el ejército, las personas que iban. Él simplemente se refiere al tema de que venían los de inteligencia, pero no porque él lo pudiera determinar él. Eso le comentaban el resto de con quien él hablaba, de las tropas comunes, regulares, que hacían entrenamiento ahí. Él decía, mirá que vienen los de inteligencia, nosotros no podemos ni siquiera acercarlos a ellos. Bien. También usted hizo referencia a la intervención de la Justicia Federal de Santa Fe. Sí, esto está investigando en la Justicia Federal de Santa Fe, hay un sumario, una investigación abierta. Sí. Es un sumario que se llama la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, el expediente es 137/07 y está en los tribunales de Santa Fe. Creo que es el Tribunal Federal número 2 de Santa Fe. En ese momento que hicimos las intervenciones y en el año 2010 donde hallamos la fosa, estaba a cargo el doctor Miño como juez federal y Busaniche era su secretario. ¿Se pudo precisar si esta afluencia de personal militar que sucedía coetáneamente con el momento en que a él le pedían que lo hacían retirarse del predio, si el personal que iba pertenecía al área 211, a la subzona 211 o a la 212, si eran de Santa Fe o de Rosario? Eso él no lo podía, claro. Se confluían de ambas ciudades, de ambas. Eso él no lo podía precisar, no lo manifestó así, no hablaba, digamos, en términos de 211 o 212, que serían las áreas de inteligencia de Rosario y Santa Fe, respectivamente. Él decía, y le decían la tropa común, digamos, que venían gente de inteligencia, nada más. Y en ese momento, además de que venía gente de inteligencia, ¿le describió si venían únicamente oficiales y suboficiales o si también venían soldados? Eso él no lo describe. Lo único que dice es que los de tropa común le decían que eran todos oficiales. Bien. ¿Encontró Castellanos algún tipo de rastro, sea de restos óseos humanos, de elementos de vestimenta, por ejemplo, que pudieran haber dado también una señal acerca de la posibilidad de existencia de inhumaciones clandestinas allí? Castellanos lo que habla es básicamente de la falta de la cal, que le llamaba mucho la atención, las fosas tapadas, y después en el año 1984-85 habían hecho algunos recorridos donde, según dice, habían hallado restos de falanges que podrían corresponder a la especie humana. Lamentablemente ese material nunca fue visto por personal especializado, por lo tanto no se podría corroborar si correspondían o no esos elementos a la especie humana, ¿no? En relación también a otros testimonios que también figuran en autos, había un testimonio de Héctor Gallo, que es una persona que es de Laguna Paiva, que tenía animales dentro del campo también. Él sí concretamente menciona que lo que vio es ropa, sobre todo ropa de mujer, que le llamaba mucho la atención haber visto ropa femenina, digamos, en el predio. Ajá. ¿No? Porque era raro, porque, bueno, era muy cuidado el campo en ese sentido. De estos testimonios, ¿ustedes pudieron establecer aproximadamente de qué cantidad de hechos de estas características pudieron haber ocurrido ahí en Campo San Pedro? La cantidad de hechos, no. El testimonio de Castellanos se refiere a que este tipo de actividad se dio en 2 veces, según relata él. 2 veces. No, en 2 veces que lo hicieron salir del campo. Bien. Después hay varios testimonios que podrían presuponer, pero no sería tampoco exacto, que esto era parte, digamos, reiterada de una sistemática, la posibilidad de inhumaciones en el predio de San Pedro.
No sé si nos puede ubicar en el mapa que mostró recién, Sí. cuál es la ubicación de las posibles fosas, si se hicieron... La fosa que se encontró en el año 2010 está ubicada acá, donde tengo el cursor. Esta es la casona principal. Perdón, yo no Sí. estoy viendo la imagen. Bueno. El mouse. ¿Ustedes sí? ¿no se ve? No es- ahí está, ahí. Bueno. Ahí está. Sí, digamos que el predio tiene un ingreso por un camino rural. Tenemos una casona principal, que sería lo que era la casona del casco de estancia. Después hay un camino que dirige a un primer y a un segundo molino. Toda esta es la parte de laguna. Y en este sector que estoy marcando acá, en este cuadrado rojo, es donde se halló una fosa en el año 2010, ¿no? En ese sentido, también previo al hallazgo de la fosa, también teníamos otro testimonio de que salió en la prensa, incluso del señor Constanzo, sobre este hecho, ¿no? Constantemente hay digamos, en Constanzo hay una referencia, dice: también me acuerdo de que entre los 27 que llevaron a monje para matar estaba la cieguita de la otra cuadra de mi casa. A ellos lo mataron en monje y, según me contó Hugo Cardoso, antes de morir de cáncer, cuando vino a mi casa hace 8 meses, a los 27 los enterraron en una finca de Rolón en Santa Fe. Bien. Estas declaraciones están en el diario Rosario 12 del año 2006. La nota la hizo José Maggi, es otra de las referencias que tenemos precisamente vinculado a este campo, que también era conocido como Campo Rolón, por el nombre del oficial que estaba a cargo precisamente de este campo. Bien. Esta referencia que usted obtiene acerca de los dichos de Constanzo respecto a que primero fueron pasaron por monje y luego habrían sido llevados al campo San Pedro, ¿se pudo establecer cuál es el lugar en monje al cual los habrían llevado? Se hablaba de una finca de un tal Rodríguez en el predio de monje. Es una finca que está, pero que nunca pudimos ni tuvimos acceso u orden precisamente de hacer allanamientos o rastrillajes en ese lugar. Y en definitiva el lugar, porque ahí se señalaba en lo que usted mencionó recién, la referencia que Ravelo habría formado parte de este grupo de 27 personas, si no entendí mal. Sí, exactamente. Se estaba refiriendo precisamente, bueno, una persona que vivía cerca de la casa de él, que era ciega, no vidente, y que, bueno, después tenemos una identificación de ellas en las fosas de Campo San Pedro. En la fosa clandestina que hallamos en el año 2010. Con lo cual, digamos que estos dos testimonios, tanto el de Castellanos como este que mencioné recién, de declaraciones en medios periodísticos del señor Constanzo, tuvieron, digamos, una vinculación con hallazgos con materialidades, ¿no? Se pudo establecer esa correlación y que esos dichos, básicamente, en primera instancia, fueron materializados con evidencias. Bien. De esta fosa que ustedes hallaron, ¿cuántos cuerpos fueron exhumados? En esta fosa encontramos un total de 8 cuerpos, de los cuales 6 fueron identificados. Bien. ¿Recuerda cuál fue el resultado de esas identificaciones? ¿Quiénes eran estas personas Sí. que estaban? Bueno, voy a mostrar un poco los trabajos de prospección y la fosa. Primeramente, bueno, lo que se encuentra son las tierras removidas. Después lo que encontramos también vinculado a las declaraciones es una gran cantidad de cal en el interior de la fosa. El primer hallazgo fue precisamente una concentración muy alta de cal, y debajo de esa concentración de cal encontramos los primeros restos óseos humanos correspondiente a una tibia, a un peroné, y se veía el fémur que iba hacia la profundidad. La fosa tenía aproximadamente 3,70 metros por 2,70 metros de ancho. Esta es la primera evidencia de cal que tuvimos y de tierra removida. Y los primeros restos óseos que se ubican aquí. Lo interrumpo un segundo. ¿A qué profundidad se encuentra la cal? Bien, la cal la empezamos a encontrar a los 70 centímetros de profundidad. Era una fosa que en total llegó a tener 1,50 metros de profundidad de la superficie y estaba dividida como en dos etapas, ¿no? Había 4 cuerpos abajo, cal,
otros 4 cuerpos y cubierta de cal. Es una fosa que evidentemente era una fosa sincrónica. Esto quiere decir que no fue hecha en 2 etapas, sino que fue hecha en una sola etapa. Bueno, estos son los primeros hallazgos. ¿Se puede encontrar cal naturalmente como la encontraron acá? No, en estas concentraciones del hombre. No, este tipo de, si bien hay sedimentos que pueden llegar a tener concentraciones o algo de cal, este tipo de concentración eran realmente producto de acciones antrópicas, estrictamente. Como se observa, ¿no? Son bloques de cal muy grandes y que están dispuestos precisamente en esta remoción de la fosa. Ahora vamos a ver un poco cómo... ¿Cuál es el objeto de usar cal? La cal lo que podría llegar a tener, tiene un efecto concreto que es degrada más rápidamente lo que tiene que ver con los tejidos blandos de los cuerpos. Se puede utilizar para una degradación rápida de los tejidos blandos, pero también en el campo se la usa ante todo cuando uno echa materias orgánicas para que ese lugar no lo invadan animales cavadores, roedores. Se pone cal precisamente como para neutralizar ese efecto. Bien. Perdón Bien. que lo interrumpí. No, por favor. Como vemos, bueno, en la excavación lo que se veía era, digamos, una gran cantidad de cal dispuesta, digamos, sobre todo lo que era la parte de remoción. Y también, ¿no es cierto?, como vamos viendo, todos los cuerpos estaban tapados con cal. A medida que íbamos excavando y retirando la cal, íbamos evidenciando el número de individuos. En la fosa, digamos, estaban todos los individuos que encontramos estaban en relación anatómica, estaban esqueletizados, pero no tenían ningún tipo de disposición de orientación, digamos, como que fueron arrojados a la fosa, ¿no es cierto? Desde los bordes de la fosa fueron arrojados. Algunos cayeron de cúbito dorsal, otros de cúbito ventral, de costado, ¿no es cierto? Y bueno, había miembros que pasaban por debajo de otros miembros superiores o inferiores. Esto requiere, bueno, de todo un proceso de excavación muy fino, proceso de excavación arqueológico, que va básicamente mostrando, visibilizando cómo se dispusieron finalmente estos restos. Las excavaciones arqueológicas tienen por objeto también dejar tal cual aparecieron, tal cual se dejaron, sin modificar absolutamente nada, ¿no?, de su posicionamiento original. Por eso son excavaciones que están hechos básicamente por especialistas y tienden básicamente a dejar una imagen tal cual estos restos fueron arrojados sin moverlos en ningún momento. Antes de moverlo, lo que se hace es un informe en detalle, unas medidas tridimensionales. Se informa también al juez y al secretario intervinientes antes de tocar o modificar este tipo de escenas, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo ahí ya en esta fosa son básicamente la distribución de los 8 individuos, sus distribuciones en lo que tiene que ver con los restos esqueletales y la relación anatómica que tenían. También lo que se pudo observar en estos restos son en algunos casos evidencias de heridas perimortem producidas por impactos de proyectiles de armas de fuego y también algunos elementos asociados, le llamamos así, por ejemplo, a prótesis dentales en el caso de dos individuos y también anillos en el caso de uno de los cuerpos, ¿no? O sea, esta es, digamos, la parte donde nosotros hacemos las mediciones antes de moverlo. En esta foto se observa precisamente cómo aparece un anillo que está precisamente en una de las falanges que fuimos encontrando. Y también una vaina encontramos de proyectil de armas de fuego correspondiente a un calibre 9 milímetros. Este tipo de heridas perimortem, observadas también en excavación, que son las que después se analizan en laboratorio. Prótesis dentales, como observamos aquí, conjuntamente también con visualizaciones de heridas perimortem, sobre todo en el cráneo. Y este es el contexto de
esta fosa, ¿no? En todo momento la mayor superficie estaba cubierta precisamente por cal. La cal tiene, si bien descompone rápidamente los tejidos blandos, lo que permite es una muy buena conservación de los tejidos óseos, de los tejidos duros. Por lo tanto, es muy bueno el estado de conservación que se encontraban estos restos. Por otra parte, también posibilita una mejor obtención de ADN de los restos óseos. ¿Se puede obtener ADN de estos restos? Sí, se pudieron obtener ADN de estos restos. Los 6 cuerpos que pudimos identificar fueron identificados precisamente mediante análisis genéticos, de cotejos genéticos, de muestras hemáticas que tenemos en el banco de datos, con el ADN que pudimos extraer de las muestras de cada uno de estos individuos. Esta es la disposición final de la fosa, con los 8 cuerpos. Antes de exhumarlos, antes de modificar este patrón, se hizo presente el doctor Mini o el doctor Busaniche observando, y después, una vez que fuimos exhumando, hicimos todas las actas correspondientes del traslado al laboratorio. Los restos que identificamos al día de hoy son el de María Esther Ravelo, Carlos Bozo, María Isabel Salinas, Gustavo Pom, Oscar Wilkelman y Miguel D'Andrea. Esos son los 6 individuos identificados cuyos cuerpos yacían en esta fosa común de Campo San Pedro hallada en el año 2010. Bien. Quedan pendientes de identificación dos conjuntos de restos óseos. Quedan pendientes de identificación 2 individuos. Sí, exactamente, un masculino y un femenino. Individuos. Bien. Si uniendo lo que usted venía declarando en relación a los dichos de Costanzo respecto de que esto habría correspondido a un traslado de 27 personas, de las cuales fueron encontradas 8 únicamente, ¿se pudo conocer si el destino de las 19 personas restantes también pudo haber estado en Campo San Pedro o Campo Rolón, como era conocido? Sí, nosotros tenemos la hipótesis de que, bueno, faltan de este hecho, faltarían 19 cuerpos. Tenemos la hipótesis de que es posible que Campo San Pedro contenga otras fosas de inhumación clandestinas, vinculadas fundamentalmente a este hecho que mencionaba Costanzo, los últimos 27, dice él, de la Calamita. Hasta el momento, y seguimos trabajando bajo esta hipótesis en el campo, no hemos tenido hallazgos de otras posibles fosas de inhumación clandestina, pero lo tenemos como hipótesis de búsqueda. Sucede también de que, bueno, es un trecho, son aproximadamente desde la Calamita hasta Campo San Pedro, son cerca de 250 kilómetros, y no sabemos si en el medio, o en Monje, o donde se menciona, también pudo haber sido otro posible lugar de inhumación clandestina. Hasta ahora lo que manejamos como hipótesis es que el Campo San Pedro puede llegar a contener otras fosas que seguimos trabajando en este predio. Respecto de estos individuos que fueron hallados, ¿se hace algún tipo de estudio para establecer si se puede determinar a través de los restos óseos la posible causa de muerte? Sí. Sí, en las identificaciones y cuando se entregan los informes de identificación, lo que llamamos la etapa de laboratorio, en las etapas de laboratorio se muestran los elementos visibles en los restos esqueletales que pueden estar indicando la causa de muerte. En ese sentido, los 6 individuos tenían evidencia de heridas por mortem compatibles con las producidas por proyectiles de armas de fuego. ¿Se encontraron en el mismo lugar donde estaban inhumados clandestinamente vainas servidas o proyectiles como para poder determinar si fueron asesinados en ese lugar o si ya fueron trasladados habiendo sido asesinados previamente? Bien, en ese sentido encontramos solamente una vaina servida de 9 milímetros. No es una evidencia la cual nos permita establecer que fue un lugar de ejecución, el mismo lugar de la fosa. Generalmente en los lugares de ejecución se encuentra toda una gran cantidad, precisamente la principal evidencia es la cantidad de vainas servidas, ¿no?
En este caso no encontramos vainas servidas alrededor de la fosa o en el interior de la fosa que permitieran vincularse directamente a los 8 individuos. Bien. Y para ir finalizando, usted refirió que se estaban haciendo trabajos aún en la actualidad? Sí. ¿En qué consisten estos trabajos? Si nos puede... Los trabajos, sí, básicamente siguiendo esta hipótesis de que puede haber más inhumaciones clandestinas, seguimos desplegando técnicas de la arqueología para la prospección, ¿no? Lo que hicimos desde hace 2 años a esta parte fue un estudio con un sistema que se llama LIDER, que es una prospección que se hace desde el aire con un sistema láser que deja toda una imagen de la superficie del terreno para determinar rasgos en el terreno que puedan llegar a ser compatibles con los producidos para el hecho de hacer una fosa. Estamos haciendo búsquedas con excavaciones mediante retroexcavadora, trincheras con retroexcavadora para observar directamente el subsuelo. Estamos también haciendo sondeos con palas vizcacheras, que fue el método que utilizamos para ubicar la primera fosa, que consiste básicamente en tener una lectura desde distintos tipos de metodologías del subsuelo que nos puedan llegar a indicar un posible lugar compatible con fosas de inhumación clandestina. Bien. Intervino también el equipo de antropología forense en la identificación de los restos habidos en un procedimiento realizado sobre calle Godoy, no sé si usted lo tiene presente. Sí, Godoy al 5700. Sí, ahí intervino también el equipo argentino de antropología forense. Entiendo de que, recientemente identificamos los restos de Olga Baccarini, vinculado fundamentalmente a ese hecho, ¿no? Y a ese hecho es un hecho que se produce en mayo del 77, donde se habrían encontrado 3 cuerpos en el interior de un automóvil con signos de quema, de haber sido quemados, un automóvil Citroën, y de acuerdo a todo el registro que se hizo de excavaciones e identificaciones, esos restos habrían estado en el cementerio de La Piedad. Conjuntamente con esos restos de Olga Baccarini estaban los de Susana Díez. Y sí, que eran dos femeninos y un masculino. El masculino, recuerda Bustos, si creo. Estamos hablando de Raúl Luis Bustos. Raúl Luis Bustos, exactamente. Sí, lo que tenemos es aparentemente, a partir de la información preliminar, es que pudo tratarse de un enfrentamiento fraguado, ¿no? Que es una de las sistemáticas que se utilizaban para la desaparición de cuerpos, ¿no? El hecho de que los cuerpos estuvieran calcinados, ¿implicó algún tipo de inconveniente a los fines de la obtención de ADN? Los restos quemados generalmente complican un poco más la posibilidad de extracción de ADN. Sucede también que en este caso de La Piedad no estamos hablando de restos de haber hallado la totalidad del esqueleto, sino que hallamos conjuntos óseos, ¿no? Básicamente, ¿no? De todas maneras, las técnicas de extracción de ADN sobre restos quemados se van como perfeccionando con el tiempo, y hoy por hoy, se pueden de algunos restos se pueden llegar a extraer muestras de ADN de restos que hayan estado expuestos a la acción del fuego. En el caso de estos restos sí tenían no una exposición total, sino que era parcial, lo que había era signos de exposición precisamente a la actividad del fuego. Bien. Y por último le pregunto si recuerda si en relación a un procedimiento que es conocido como la masacre de las Verbenas, ustedes también tuvieron algún tipo de intervención, y en ese caso, ¿cuál? Sí, en las masacres de las Verbenas lo que hubo fue varios cuerpos fueron entregados a sus familiares. Recuerdo básicamente que hace pocos años la familia Fluxá y la familia Corazza pidieron una identificación por ADN de los restos que le habían entregado a cajón cerrado.
Esto fue hace 2 años aproximadamente que hicimos esa identificación. También el caso de Irma Montenegro, que estaba inhumada en San Lorenzo, fue identificada porque sus restos habían sido dados también a cajón cerrado. O sea que son esas intervenciones que hemos tenido para esto que estaba vinculado a la masacre de las verbenas, ¿no? Y también hubo cuerpos posiblemente de esa masacre que fueron inhumados en el cementerio de Granadero Baigorria, que se perdió el rastro, si bien hubo intervenciones judiciales en el año 1984, 1985, a cargo de jueces provinciales. En ese momento esos restos se perdieron. Bien, de mi parte, ¿es algo que usted quiera agregar algo más? No tengo más preguntas. No, si consideran, estoy a disposición del tribunal. ¿Las querellas tienen preguntas? Sí, doctora. Buen día, Juan. Buen día. Pocas preguntas. Con relación a esto, ya que estábamos en este último hecho, la masacre de las verbenas, y vos haces referencia a que hubo intervenciones judiciales en los años 80, si podés precisar más, si ustedes tomaron conocimiento que, digamos, entró una topadora al cementerio, sucedió algo que hizo que también si hubiera restos, no los pudiéramos recuperar, con los conocimientos de esa época además. Sí, directamente vinculado así si ingresaron topadoras o no teníamos algunos dichos nada más de comentarios de gente del cementerio. Lo que teníamos era el registro, porque hay un registro fotográfico, incluso que había salido en la prensa. Creo, si mal no recuerdo, que habían intervenido los jueces, uno de apellido Fermoselle y otro Giraudo, y que habían intervenido en la exhumación de restos NN, ¿no?, que estaban vinculados a este hecho. Lo que quisimos hacer fue un rastreo, a ver si habían ido a los institutos médicos legales, qué es lo que había pasado con esos restos, y la verdad que no pudimos hacer un seguimiento de trazabilidad desde el momento que los exhuman a ver hacia dónde pudieron haber ido. O sea que no pudieron conocer a dónde fueron a parar esos restos, en definitiva. Exactamente. Y después, solo si recordás, sé que quizás pedirte un exceso de memoria, están agregados los informes del EAF en cada identificación, pero no es lo mismo que lo escuchen de parte del perito, del tribunal. Con relación al cuerpo, a la identificación de Pon, ¿recordás algo específicamente? Bueno, lo que recuerdo era el tema de que tenía, sí, también estaba vinculado a lo que tiene que ver con un impacto de proyectil de arma de fuego. Pero bueno, la parte de laboratorio específicamente son los compañeros de laboratorio los que trabajan, no específicamente esa parte. Una cosita. Sí, doctor. Más. Acá, Juan. Sí. No, sí, usted hizo referencia a una serie de testimonios, el de Castellanos y el de, ¿quién más? El de Castellanos y el del señor Constanzo. Bien. Carlos Castellanos, que figuran autos en las causas de Santa Fe, en esta causa 137/07, y de Constanzo, que lo obtuvimos precisamente de declaraciones periodísticas. Y de Gallo también puede ser que mencionó. Héctor Gallo, que también figura en el expediente, que él tenía animales ahí porque tenía una carnicería en Laguna Paiva, y bueno, iba regularmente al campo para ver precisamente sus animales. ¿Ellos dos fueron los testigos, digamos, que brindaron información de utilidad? ¿Hubo algún otro? Digamos que todo aquel que aporte, nosotros lo consideramos de utilidad, ¿no es cierto? Cuando uno está en campo y está en el lugar, hay muchas manifestaciones y vinculaciones. Nosotros a eso le llamamos lo que es el trabajo etnográfico dentro del campo, o sea, cómo se dimensiona o se resignifica determinado tipo de hechos sobre el lugar. Entonces, mucha gente del lugar, conocedora, habla con nosotros sobre otros posibles lugares, ¿no es cierto?, de inhumación. ¿Usted tiene en su poder estas declaraciones? Las de Gallo, sí. Sí.
¿Las Sí, podrá sí. aportar Sí, al las puedo tribunal? aportar al tribunal. Sí, Bueno, solicita al tribunal que las aporte el testigo. sí, sí. Bueno, usted podría aportarlo cuándo a eso? No, la semana que viene yo puedo hacerla llegar. Son declaraciones, ya le digo, que hacen referencia a que él vio alguna ropa, ¿no?, en un determinado lugar del Campo San Pedro, vinculado a una laguna interior. Bien, doctor, tendría que procurar que sea lo antes posible a los efectos de poder cerrar la etapa probatoria, y si Sí. las partes no tienen objeción de que se incorpore es un testimonio con el que usted cuenta, y ese testimonio ¿dónde se prestó? Ese testimonio estuvo prestado también en los tribunales federales de Santa Fe, si mal no recuerdo, y es un testimonio que también nos mencionó y nos llevó al lugar a nosotros. Pero los que figuran concretamente en autos, que bien recuerdo que están en autos, son el de Castellanos y este que se tomó de las declaraciones del señor Constanzo en la prensa. Bien, si esto está antes de que terminemos con la etapa de cerrar la etapa de prueba, lo incorporamos, si no tenemos la referencia del testigo. Si se hace al lugar a la incorporación, la etapa de prueba concluirá con el aporte de la prueba. Pero entonces le doy 24 horas para que lo agregue. Bueno. Bueno. En Sí, forma sí, inmediata, doctor, porque la idea es cerrar no es para usted, sino para la Fiscalía, No, que nosotros nos debemos ajustar a ciertos términos. Entiendo perfectamente. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No tengo más preguntas. ¿Las Gracias. defensas tienen preguntas? Bien. Mis colegas, los defensores que están conectados, ¿tienen preguntas? No hay preguntas, señora presidenta. Muy bien. No, gracias, señora presidenta. Bueno, doctor. Bueno, bien. muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su colaboración. Está desocupado. Muchas gracias. Voy a retirar mi Entiendo que Sí, doctor. no hay más testigos convocados para el día de la fecha, ni pendientes de prestar declaración testimonial, de acuerdo al ofrecimiento de prueba, el prohibido de prueba y los desistimientos que fueron realizados durante las audiencias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Entonces hemos asistido a la declaración del último testigo convocado para esta audiencia. Tenemos dos cuestiones. Una cuestión vinculada a que el doctor Miño iba a hacer algún planteo, adelantó que iba a hacer algún planteo respecto de la ampliación de las acusaciones, obviamente